Buenas noches. Vamos a realizar el paso 2, elaborar el problema de investigación presentado por Marixa Bermúdez con el código 1070705005, presentado a Diana Carolina Benjumea en grupo 100-103-1, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué es el proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a obtener información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno, sea social o científico. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se está investigando. En la siguiente etapa es necesario establecer los objetivos, es decir, estipular qué se pretende conocer con la investigación. Después llega el turno de la hipótesis que se formula como teoría a comprobarse durante el proyecto de investigación. El investigador debe incluir la justificación, que consiste en indicar las razones para que el estudio del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues es el que se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? Al planear un problema de investigación es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúa con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona, y este propósito debe ser lo suficiente fuerte para que se justifique su realización. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es necesario plantear a través de preguntas el problema que se estudiará. Plantear el problema de esta forma es más útil y directo, siempre y cuando las preguntas sean precisas. Es conveniente planear a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará, aunque no siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican en preguntas descriptivas, en preguntas claras y revelantes, en preguntas cualitativas, preguntas investigables, preguntas evocativas. Voy a explicar cada una de ellas. Las preguntas descriptivas, en ellas podemos utilizar palabras como cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje, qué es, cuáles son. En las preguntas cualitativas podemos encontrar preguntas específicas, preguntas descriptivas. Podemos encontrar qué es, qué son, cuáles son, preguntas comparativas, cuál es la diferencia. En las preguntas claras y revelantes encontramos preguntas simples, breves, revelantes. En la siguiente encontramos, en las preguntas investigables, encontramos preguntas claras, factibles, donde también vemos el tiempo de investigación y el costo de la investigación. En las preguntas evocativas encontramos intereses, enfoques innovadores, preguntas tomadas a partir de preocupaciones sociales. ¿Cómo se formulan las preguntas? Generalmente incluyen unas preguntas principales de investigación, que es la pregunta fundamental sobre el cual están indagando, y varias subpreguntas que te ayudan a contestar a las preguntas principales. La pregunta de investigación tiene que cumplir tres condiciones indispensables. La pregunta debe ser concisa, alcanzable y relevante. Para ello se necesitan tres pasos para formular una pregunta de investigación. El primero, definir un problema o asunto de investigación refiere a un asunto también para hacer referencia a que no solo hay que estudiar problemas en el sentido negativo del término. 2. Delimitar el problema o asunto de investigación. Se debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede y los actores implicados. Pueden ser organismos, personas, organizaciones, ecosistemas, países, entre otros. Tercero, aplicar estrategias al problema
delimitado para que surjan varias preguntas de investigación a preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o un experimento. Todo diseño experimental verdadero deben tomar esta declaración como el núcleo de su estructura, como el objetivo final de cualquier experimento. La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo, donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. Luego, los científicos utilizan una serie de métodos deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable y realista. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos ayudan a establecer qué pretende la investigación y estos deben plantearse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Debe de ser alcanzable, puesto que se convierte en las guías de estudio y orientan el desarrollo de toda investigación. También identifica y describe características o atributos ignorados hasta el momento. Cuantifica la frecuencia de algún fenómeno sociosanitario. Selecciona problemas y áreas de interés para la investigación. Ordena y clasifica las variables en categorías. ¿Cómo se clasifica? Existe una serie de clasificación para los objetivos que nos permite decidir sobre los medios y las herramientas que vayamos a emplear. Entre estos están objetivos instruccional, objetivos de investigación, de los cuales se desprenden el objetivo general. ¿Cómo se redactan? Cuando se desea plasmar en el papel la redacción de los objetivos, se han de tomar en cuenta dos preguntas simples: ¿cómo y para qué? Si se cuestionan los objetivos generales con la pregunta ¿cómo?, la respuesta serán los objetivos específicos. Cuando hacemos la pregunta ¿para qué?, nos señalarán el objetivo general. En la redacción se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Deben ser concretos, es decir, no redundar en frases largas y poco claras. Ser factibles, es decir, tomar en cuenta todos los aspectos involucrados dentro de la investigación: tiempo, dinero, personal, perspectivas y capacidad. Identificar el abordaje del tema, el destino de dicha investigación y el uso de los recursos. En otras palabras, el diseño cualitativo o cuantitativo del proyecto. El uso de los verbos en infinitivo para identificar de forma clara los resultados esperados. ¿Qué es la formulación del problema? Primero que todo vamos a decir qué es un problema. Un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Se puede afirmar que un problema es toda situación en la cual existan dificultades para resolver. La formulación del problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Como producto de esta reducción, se sugiere la elaboración de una o varias preguntas que reflejan con claridad los aspectos desconocidos que marcan el inicio de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación del problema puede adoptar también la forma declarativa. La importancia de la metodología de la investigación es esencial. Esta materia proporciona las herramientas para la planificación, ejecución y divulgación de cualquier investigación. La metodología contribuye a que nosotros como estudiantes desarrollemos una actitud crítica ante cualquier información. De esta manera podremos analizar, diseñar, evaluar y juzgar juicios emitidos para luego construir una verdad con la mayor objetividad posible, con fundamento en el conocimiento acumulado y con base en los pasos del método científico. La metodología nos orienta para la realización de estudios diagnósticos, identificación de prioridades y análisis para la toma de decisiones,
que conllevan a la solución de problemas comunitarios, educativos y gerenciales.